¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa Sin Miedo a la Verdad. Los saluda su amigo el doctor Gerard Martí y aquí tenemos a nuestro compañero Jaime Benítez. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Al, muy buenas tardes, con gusto de estar aquí para, pues ahora sí, compartir lo más importante, trascendental de esta semana. Y bueno, estamos ahora sí que muy contentos de estar aquí contigo. Qué bueno, Jaime. Pues vámonos de lleno con las noticias. Y antes que nada, quiero ligar una llamada a México con un muy buen amigo, el licenciado Felipe Jurado. Él es un excelente penalista, ha estado a cargo de muchos casos importantes, maneja, por ejemplo, casos como de gentes reconocidas en el medio artístico. Ahorita tiene, no sé si todavía está con el caso de Enrique Guzmán y algunos otros casos importantes, pero la especialidad que él tiene, sobre todas las cosas, es un excelente analista político. Y bueno, pues quisiéramos preguntarle, vamos a irnos de lleno, acercamos un poquito, por favor, aquí está ya. No, estamos bien. Felipe, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Mi querido doctor, qué gusto saludarte y saber de ti, que te encuentras bien y logrando cada día más éxitos. Te agradezco mucho, Felipe. Bueno, dentro de tu postura, te hemos visto estar álgidamente ahí en el Congreso del Estado, en el Congreso de varios estados, en el Congreso de ahí de México. Has estado haciendo opinión jurídica en muchos aspectos. Dentro del tema controversial ahorita de la gasolina, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué opinas? Porque hablan mucho de que el gobierno no está poniendo de su parte, de que el gobierno federal en un momento dado está haciendo situaciones equivocadas, pero yo creo que también hay que verlo desde un aspecto más consciente, y por eso es que me comunico contigo para que nos des tu opinión jurídicamente más estable en este sentido. Agradezco muchísimo la confianza, agradezco muchísimo a todo tu auditorio, que es muy amplio, y pues mi pobre opinión en función a esto es que considero que si bien es cierto que debía existir un aumento a las gasolinas por X, Y o Z razón, también es cierto que si existen verdaderos economistas en el Congreso, sobre todo en la Ciudad de México y en el gobierno federal, pues deberían de haber analizado que esto hubiese sido mejor, paulatinamente, y no de un golpe tan fuerte que recibió el Estado, el pueblo en general. ¿Por qué? Porque cuando nos estaban aumentando mensualmente 10 centavos la gasolina, pues de alguna forma estábamos conformes y sabíamos, teníamos eso presupuestado. Pero de buenas a primeras, aumentarnos un 25 y 30% a este mineral tan necesario para la sobrevivencia del mundo, entonces definitivamente es un golpe fatal, criminal. ¿Por qué? Para transportar la gasolina se necesita gasolina, para transportar alimentos, gasolina, diésel, petróleo, etcétera, no barcos, aviones, etc. Es el alma del mundo, lo queramos o no lo queramos. Entonces es un golpe mortal. Yo no entiendo cómo los economistas no hicieron un análisis al respecto diciendo, caramba, vamos a seguir dejando las cosas a 10 centavos y efectivamente subirlo conforme vaya paulatinamente. Si ya hemos financiado tanto al pueblo, pues vamos a seguirlo haciendo. Y el señor presidente Peña Nieto, en lugar de quedarse en esa posición que actualmente tiene tan desgraciadamente antipopular y totalmente despreciable, entonces pues no hubiera quedado tan mal el señor Peña Nieto. Ahora bien, analizando la situación jurídica, es una vergüenza que México, siendo un país inminentemente rico en nuestro país, tú que eres una persona que conoces perfectamente toda la República Mexicana, somos un país que tenemos 10,000 kilómetros de litorales, somos un país riquísimo en fauna y pesca, agricultura, en clima, no se diga, en plata, llegamos a tener el primer lugar en oro. Durango fue el estado que más oro produjo hace 40 años, se acabó. Maderas preciosas como las de Tepic, ya somos un país que tenemos absolutamente todo. Entonces somos un país millonario, mucho más rico que los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene absolutamente nada comparado con nosotros.
ni muchos países de Europa. Estarás de acuerdo, Felipe, que finalmente, bueno, también estamos sumidos en una trayectoria de política internacional en la que desgraciadamente los precios que nos postulan a través de los vecinos del norte influyen mucho en la dinámica de la economía nacional. Y si bien es cierto que, bueno, lo que estás diciendo tiene sus puntos positivos, también yo diría, y es mi opinión muy personal, no sé qué opines tú al respecto, que hay algunos comerciantes voraces que están tomando ventaja en este sentido. Te pongo un ejemplo a mi muy pequeño, a mi muy pequeño punto de ver. Si en un momento dado la gasolina sube 3 pesos en este caso, el litro, el diésel sube menos, en un momento dado la carga de un tanque de, no sé, vamos a hablar de 120 litros, influiría como por ahí de unos, en un consumo máximo por tráiler de unos 400 a 500 pesos. Si bien es cierto que el tráiler no lleva 1 kilo de maseca o 1 kilo de arroz, lleva toneladas de arroz, lleva toneladas de carga, toneladas de frijol, toneladas de vegetales, y si fueran los comerciantes un poquito más conscientes, esa diferencia en tanque, viaje, lo que tú quieras, se dividiría equitativamente entre la carga, lo cual en un momento dado por kilo nos vendría dando unos 3 o 4 centavos, 5 centavos de más. Entonces yo creo que aquí en un momento dado estamos viendo también cómo los comerciantes voraces, algunos, están tomando en un momento de la ventaja de algo que a lo mejor, como tú dices, pudo haber sido equitativamente planeado, a lo mejor no funcionó así, a lo mejor en un momento dado, yo no puedo decirlo, lo tuvieron que hacer de esta forma para evitar otra sinergia mayor en el aspecto negativo, pero ¿no crees tú que en un momento dado eso podría también estar influyendo? Por supuesto, totalmente, mi querido doctor. Incluso la voracidad es la que más nos acaba. Desgraciadamente, toda esa voracidad que existe son de la gente pudiente, porque únicamente la gente pudiente tiene los trailers. Hay compañías, yo conozco empresas, tú también, empresas que tienen 500 trailers, 1000 trailers, 700 microbuses, en fin, etcétera, etcétera. Y ahí viene la voracidad, y ahí es donde desgraciadamente nos estamos empezando a desplomar. Cuando si hubiéramos invertido en tener refinerías para producir nuestra gasolina, no estaríamos así. No es posible que España, que no conoce ni siquiera el petróleo, sea más barata la gasolina ahí. Acabo yo de volver hace 2 meses de ahí, y es más barata la gasolina, aún en todo y en euros, que en México. Me alarma mucho la noticia que se dio recientemente en función de que las reservas de gasolina como tal en los depósitos de Pemex nos van a alcanzar como para 2 o 3 días, es decir, estamos en una situación crítica, el país está en una situación crítica, y lo que más en un momento dado me hace ver el hecho de cómo hay condiciones favorables y desfavorables. Por ejemplo, yo aquí en Quintana Roo te puedo decir que tenemos una situación muy favorable en función a otros estados. No quiero criticar, pero hemos estado viendo la situación tan desmedida negativamente que se ha producido en estados como por ejemplo Veracruz, como por ejemplo Estado de México, algunos otros estados, San Luis Potosí, en donde el acaparamiento, la voracidad, el aspecto vengativo, el aspecto de politización y delincuencial se ha incrementado enormemente. En este sentido, ¿cómo está el Distrito Federal? Claro, tremendo. Independientemente, yo quisiera también hacer un pequeño paréntesis aquí, ahorita que hablas de la voracidad, y felicitarte, porque tengo entendido, lo leí y he estado bien informado al respecto, de que tú eres una persona, además de un gran politólogo, influiste muchísimo para evitar que se hiciera ese monstruo que se iba a hacer chino, que iba a llamarse el dragón no sé qué de oro, donde iba a haber millones y millones de pobladores asiáticos, donde iban a tener esas tiendas, donde iban a acabar con todo este hermoso estado de Quintana Roo, sobre todo en Cancún, y
que tú fuiste, debido a tu periodismo, a tu veracidad, a tu honestidad, que de los que muchos influyeron para que eso no siga, ese desarrollo descomunal se llevara a cabo. Yo te agradezco, pero mira, yo quiero decirte una cosa. No es el hecho de influir para que no haya desarrollo, al contrario, hay que hacer desarrollo y yo siento en lo personal que hay que hacer inversión. Se necesita, y más en estos tiempos, una inversión. Estamos viendo como compañías como la Ford, como Fiat, como otras compañías están yéndose de nuestro territorio. Ni siquiera ha entrado en gestión todavía el presidente del vecino país del norte y ya están siendo amenazadas con un aumento muy por arriba de lo considerable para pues como penalidad por estar invirtiendo en México. Entonces yo creo que no. Yo estoy de acuerdo en que en un momento dado las condiciones no estaban dadas en los momentos, sobre todo porque había trastoque de zonas que en un momento dado podrían entorpecer lo que es la zona protegida. Pero si bien es cierto, es muy importante el desarrollo de la productividad, de la inversión, y yo creo que en este sentido pues es bienvenido. El señor gobernador actualmente creo que es una de las cosas que está postulando en sus 100 primeros días de gobierno, que dentro de unos momentos vamos a hablar de todo eso, y yo creo que es muy positivo la inversión. Efectivamente, tal vez no eran las condiciones adecuadas en el proyecto anterior, pero pues se pueden dar rebasando algunas situaciones negativas. Felipe, yo te agradezco muchísimo tu entrevista, la facilidad que nos das de tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Siempre a tus órdenes, mandándote un fuerte abrazo a ti y al compañero que estás en cabina. Que estés muy bien, esperamos verte pronto aquí en México, a que nos des una conferencia de muchas cosas que queremos preguntarte, porque eres una gente muy docta en muchas materias, y esperamos pronto tu visita aquí en México, que siempre serás bienvenido. Un fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio. Gracias, Felipe Jurado, penalista, pues en un momento dado politicólogo, y además ha hecho bastante mella con sus declaraciones en el Congreso del Estado. Ya no te preguntamos sobre Enrique Guzmán, cómo va su caso, pero bueno, ya tendríamos oportunidad de estar hablando con este excelente amigo posteriormente. ¿Qué nos dices al respecto, Jaime? ¿Qué opinas tú, tu opinión muy personal? Pues mira, Al, en la opinión personal y en mucho de lo que hemos estado indagando, la realidad es que ha sido un abuso por parte del gobierno federal en la cuestión de que se nos han imputado impuestos sobre impuestos sobre impuesto en el costo de la gasolina, ¿sí? De alguna manera, como decía el licenciado Felipe, la verdad es que somos un país riquísimo, somos un país que tiene todos los recursos, que puede salir adelante y que, pues desgraciadamente, por ignorancia, no hemos hecho lo propio, hemos permitido que las personas hagan hoyos en la Constitución, hagan hoyos legales, se creen ambigüedades y de esa manera, entonces, al pueblo en general se le pueda abusar, se le pueda pues extraer los pocos recursos que de alguna manera se gana con el sudor de su frente. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Jaime, que ante una situación tan difícil como la que se está presentando en estos momentos, el gobernador del estado está haciendo una tarea maratónica? Está haciendo una tarea maratónica, y no lo digo para aplaudirlo, no para nada. Simple y sencillamente yo creo que en la postura del gobernador ahorita ha sido tan inteligente y tan mesurada que ha podido contener todo este tipo de voracidad, todo este tipo de, digamos, delincuencial de algunos grupos que, como ayer lo hablábamos, están golpeando desde abajo por parte del partido saliente, y ha hecho maravillas. Estábamos hablando ayer precisamente del nuevo mando militar que está poniendo en el estado de Quintana Roo, y el general con toda la experiencia que tiene. Bueno, pues realmente son cosas muy afortunadas, y sobre todo estamos viendo también que desgraciadamente, como lo decíamos ayer, hay compañeros periodistas y órganos periodísticos
que están todavía atacando y viendo cómo hacen de las suyas para sustentar el miedo, para sustentar el amarillismo que no debe de existir en la información. Porque si nosotros abrimos hoy en día cualquier periódico, lo primero que vemos es descabezados, muertos, accidentados, ejecutados, así sea en el rincón más recóndito del país. Y lo tomamos como algo personal, y lo tomamos como algo presente. Pero seamos claros y seamos abiertos. En esta entidad se respira un aire de paz, de tranquilidad, de confort. Un confort que no tenemos en otros lugares. Entonces yo creo que sí es una labor muy prodigiosa la que se está haciendo ahorita. Es importante el trabajo que está haciendo el gobernador, es muy, muy loable. Aquí el detalle, algo que valdría la pena cuidar, es en las instancias pequeñas, en los comercios, como lo es a lo mejor, pues no sé, una mega comercial, a lo mejor esos centros de autoservicio. La verdad es que con este incremento a la gasolina que hemos sufrido, pues se han incrementado los precios también de una manera un poco abusiva, ¿sí? Hay que tener cuidado, fomentar nuestra economía global, fomentar de alguna manera el consumo propio, buscar los artículos que estén hechos en México, porque la tenemos muy difícil, doctor, y es importante que en esta parte de México, que de alguna manera es uno de los sustentos más fuertes que tiene el país a nivel de derrama económica, se cuide al pueblo que trabaja, ¿sí?, todos los días con mucho esmero para sacar a este gran Quintana Roo adelante. Efectivamente, ahora me queda también claro que hay algunos comerciantes que sí están poniendo mucho de su parte. No quiero hacer alarde comercial ni dar spots, porque bueno, estamos además en las redes y no creo que cuente mucho decir un nombre. Hoy fui a una tienda, acabo de venir de una tienda comercial de Chedraui, y me entero de que están dando, bueno, ahí están las latas que compré, latas de atún a 5 pesos y fracción, cuando normalmente tú sabes que el costo es de 10, 12 pesos, el kilo de tortillas a 10 pesos. Entonces, yo creo que sí hay comerciantes que están conscientes de esto y están tratando de unirse a un plan de equidad, un plan de desarrollo. La postura importante es que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de que somos la base fundamental para poder salir adelante. Y bueno, pasando a otras situaciones, yo hablaba de los órganos periodísticos que están atacando un poquito, y me queda claro, ayer hablábamos de este pasquín, porque no tiene otro nombre para mí, el por esto, a condición a diferencia, de otros periódicos respetables, por ejemplo, Luces del Siglo, que son periódicos que se han visto sometidos con un gran esfuerzo a una corriente muy fuerte. Tú sabes el punto donde incluso los estuvieron clonando, los estuvieron atacando con tal de que no se dijera las verdades de la delincuencia organizada que encabezaba el pasado gobierno. Y una felicitación a Norma Madera Jiménez, a Agustín Ambriz, a todos los que en un momento dado representan este órgano, porque ha sido un órgano consciente de batalla, pero hay otros que no sé qué pasa. Por ejemplo, ahorita está apareciendo por ahí un periodiquito, a lo mejor no tan periodiquito porque viene de una fuente aparentemente fuerte como es La Jornada, ¿cómo se llama? La Jornada Maya, que están ubicados en Mérida, en Yucatán. Y sin embargo, si ustedes se remiten a su app o al internet, no van a encontrar datos algunos del director. Bueno, sabemos que el director Fabricio, me parece que quedó hasta el momento Fabricio Leal 10. Fabricio Leal, un excelente comunicador hasta donde estuvo, tiene una gran trayectoria dentro del periódico La Jornada a nivel nacional. Bueno, lo que sé de Fabricio es que ha puesto algunas exposiciones de fotografía, estuvo dentro de algunos parámetros culturales. No te puedo decir si es un excelente comunicador porque no me constan trabajos, yo no he visto ningún trabajo de Fabricio directamente, pero sí sé que ha tenido aspectos positivos y relevantes dentro del aspecto más que nada fotográfico.
Pero no es el caso, la crítica es muy sana y además es permisible porque estamos hablando entre compañeros. ¿Cuál es el objetivo de un periódico que con la fuerza de lo que representa la jornada, vienen a un estado que está acabado, vienen a un estado que está en desgracia, a un estado que está siendo recuperado con muchos esfuerzos, a un estado que estuvo sometido a una voluntad dictatorial, neofascista, criminal por parte de los grupos que estaban en el poder, y nunca hicieron nada? Nunca yo vi que hayan escrito algo en contra de todo eso. Y ahora que ya salen estas gentes y que algunos órganos periodísticos que estaban avalando aquello terminan, entonces sí vienen a hacer presencia. Se dice que incluso pudiese haber una relación entre esos órganos desaparecidos, el periódico X, y este periódico, La Jornada Maya. No sé, estaremos haciendo una investigación más importante al respecto, porque sí me parece, pues, que pudiese haber algún oportunismo. No sé qué opinas tú. Sí, mira, de hecho es una cuestión bastante importante. Este periódico tiene un tiempo de desarrollo, aproximadamente en el 2015 es cuando Fabricio toma la dirección de este periódico aquí en la zona Maya, en Mérida. Y bueno, de ahí, no sé, como tú lo comentas correctamente, no se había visto una mención, un ataque, algo que fuera al gobierno saliente, que fuera, de alguna manera, tuviera un valor, una sustentabilidad. No lo había. Al contrario, quiero decirte que hay mucho que ver, aunque mis respetos para la jornada como órgano oficial a nivel universitario, por llamarlo de alguna forma, de los que de una u otra forma están dentro del aspecto universitario, pero aquí sí sé que están muy ligados a las huestes priistas. Yo no sé, a lo mejor vienen con una buena idea, una buena semblanza, ojalá y así sea, pero hay que estar muy, digamos, observando muy de cerca sus actividades. Algo bueno que ha realizado el actual gobierno es mucho la cuestión de la transparencia en sus ejecuciones, la transparencia en su manejo de recursos, la transparencia en el encargo de puestos, ¿sí?, de puestos políticos. Entonces, me parece que eso es una pieza clave para evitar justamente el despilfarro, para evitar el hablar mal, para de alguna manera autoprotegerse, y eso le va a garantizar que el pueblo apoye al gobierno de Quintana Roo. Definitivamente, porque no es apoyar a la persona en sí misma, ¿no? Viene un gobierno de cambio. Se oye bonito decir un gobierno de cambio. Viene un personaje querido por el pueblo, que sabemos que trae muy buenas intenciones, pero no es el chiste de estar alabando al personaje en sí mismo. Las acciones hablan por los hechos. Entonces yo creo que aquí los hechos de los primeros 100 días sí me parecen muy atinados, dentro de la efervescencia política que estamos ya a vísperas de las elecciones del 18, y sin embargo la comunidad lo manifiesta. El lunes o martes que hagamos un programa en vivo con las gentes y con público, pues vamos a ver exactamente qué es lo que manifiesta la comunidad, pero ya lo hemos hecho nosotros por nuestro aspecto personal. Fíjate que hoy en las noticias que normalmente les mandamos a los contactos, que suman más de 2.500 vía WhatsApp, independientemente de lo que subamos al portal, sacamos una noticia importante donde decía Pedro Joaquín Codwell, dice que solamente hay gasolina para 3 días. Entonces, bueno, aquí tampoco es atacar ni a Pedro ni a nadie, porque él es simplemente el representante y él está hablando lo que es. Otra cosa afuera, a lo mejor estaría mintiendo, pero ante el Congreso él está siendo muy explícito. Entonces, hay que manejarnos con mesura. Mañana se está incitando en muchos grupos a la gente a participar en algunos movimientos. El gobierno de Quintana Roo ha sido también muy estable en este sentido. El respeto a la democracia, el respeto a la manifestación pública, el respeto a las libres ideas,
más no el respeto a la violencia y no el respeto a la delincuencia, como ayer lo mencionábamos. Eso es bien importante. Mira, yo considero que la libertad de expresión no debe de afectar a sus propios ciudadanos, no debe de alguna manera, digamos, afectarlos, dañar nuestra propia economía, porque finalmente es a nosotros mismos, ¿sí?, a los que hacemos un daño terrible. Se invita a la población a que si participan en este tipo de movimientos, en este tipo de manifestaciones, de marchas que se valen y son necesarias, ¿sí?, identifiquen, formen bien sus grupos, no permitan la entrada de personas ajenas que de repente empiecen a fomentar la violencia, inmediatamente identifíquenlos. Bueno, pero es que aquí ya estamos hablando realmente un poquito situaciones que a lo mejor no son tan relevantes. Porque grupos de qué, o sea, ¿de qué me estás hablando? Grupos, pues yo diría, mira, si a mí me invitan a ir a echar relajo, como lo decía yo ayer, y hay una tienda que están asaltando y yo casualmente estoy cruzándome por ahí y casualmente llevo unas bolsitas que compré, la policía en su momento pues no está como para decir, oye, tú compraste o robaste. La policía está para protegernos. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De usted o de mía por estarnos atravesando o metiéndonos en donde no nos llaman? Yo digo, dominguito alegre, dominguito familiar, qué bonito es estar un domingo en una calma, en una tranquilidad, en una familia, en un hogar en donde podamos estar manejando una comunicación familiar sin necesidad de estar con las tensiones de grupos que a veces ni siquiera tienen que ver con lo que se está manejando, porque ya lo dijimos ayer, hay grupos de abajo, grupos políticos y muy directamente no tienen nombre y ese nombre se llama PRI estatal y Morena, no nos vayamos muy lejos. Estos grupos están tratando de distorsionar la atención. Se dicen grupos que son ajenos, que son incluso entre ellos enemigos. Mentira, por favor, mentira. Yo personalmente no quiero estar hablando de nadie, pero conozco a muchos de sus líderes y créanme, el agua que se jalan para sus huestes acá a causa de la ignorancia del pueblo que se cree sus mentiras es terrible. Vámonos a los 100 días de gobierno y vámonos a otras situaciones. Bueno, antes que nada quiero también manejar una cosa importante. Se descubre ayer una superbacteria que es resistente a los antibióticos y que alarma a todos los científicos del mundo. Fíjate, esta superbacteria la contrae una persona en la cadera por un accidente que tuvo en la India y se fue a Estados Unidos y después a Canadá. Y con todos los antibióticos habidos y por haber, no se la pudieron controlar. Ayer falleció. Están poniendo la alarma a nivel internacional para, primero, ver de qué se trata y segundo, ver cómo se puede controlar, porque imagínate una bacteria, probaron todos, absolutamente todos los antibióticos, incluso los más potentes, y no dio resultado. Y empezó como una simple infección en la cadera por una caída. Esto es una información que nos da Reuters y que dice el fallecimiento de la mujer en Nevada, ¿sí? La pierna fue herida en agosto del 2016 y esa fractura derivó en la infección. Pero también hay un caso que es muy similar de esta superbacteria resistente en Corea del Sur el pasado mes de noviembre, que la denominan MCR1. Este gen, descubierto originalmente en China en el 2015, resiste los antibióticos más potentes, incluidos la colistina, el carbapenem, y habiéndose detectado casos de este tipo en más de 20 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Europa. No queremos generar pánico, pero bueno, tengamos como norma importante el aseo y la higiene. Si no tenemos como norma importante el aseo y la higiene y andamos comiendo 20,000 tonterías y no tenemos los más básicos instintos de higiene, pues vamos a tener algún problema. Los observadores ciudadanos, fíjate que es uno de los puntos importantes que el gobierno actual
ha fomentado. Ya ahorita las redes, como ahorita los que nos están viendo a través de internet, forman un parámetro muy importante, pero como todo, pues en este parámetro hay cosas buenas y malas, hay quienes se dedican a incitar y hay quienes se dedican a pacificar. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, es importante que de alguna manera, otra vez, existan los medios de comunicación, de difusión, sí, y que sean imparciales. Algo que nos deja muy claro este gobierno es ese respeto a esta libertad, sí, en este estado maravilloso. De alguna manera tenemos que tomar en cuenta que no caer, como bien lo mencionaste, en las provocaciones, y pues ver que esta expresión en los grupos que vigilan, que permite que los organismos civiles, ¿sí?, vigilen y estén al tanto de lo que pasa en nuestro gobierno actual, es una de las más grandes garantías que yo he visto de cambio positivo en este estado. Son varios puntos, yo creo que suman más de 30, pero por lo menos 15 vamos a darlos. Dentro de los 100 primeros días de gobierno, el análisis personal que hacemos de las cuestiones que Carlos Joaquín ha hecho. El número 1 era ese, precisamente los observadores ciudadanos y las líneas de denuncia, que se vuelven uno de los temas fundamentales y principales de la administración para lograr esa honestidad. Pero también está el combate a la corrupción y el saneamiento de las, digamos, de las finanzas estatales. Y nos damos cuenta porque lo hemos venido diciendo y se oye muy fácil. Un estado que estaba en quiebra, un estado que no, bueno, aquí en Solidaridad ni patrullas tenían, cuando salió el jefe de la policía dejó recolectores de basura. No, ese es otro de los problemas que enfrentó Cristina cuando tomó su posesión. No había camiones, no había transporte público, digamos, oficial, no había patrullas. Y eso es en todo el estado. Dejaron una deuda millonaria, supermillonaria, que Carlos Joaquín en estos primeros 100 días ha tenido que confrontar, que arreglar, que ver. Oye, mira, a veces nos hace falta un poquito de lana para alguna situación y cómo nos cuesta trabajo. Y entonces imagínate decir sumas millonarias estratosféricas que se han tenido que estar viendo, rascando, recortando presupuestos oficiales. Desde luego, a mí me consta, el gobernador en sus giras ha estado, pudiendo haber estado en sus aviones como el otro condenado, privados, tipo VIP, en sus suites de lujo y demás. El gobernador a carretera, en 4 llantitas, yéndose de un lado para otro, y a veces tiene que estar en Cozumel y a veces tiene que estar en Chetumal el mismo día, y vámonos, y sus escoltas y su gente mínimas. ¿Cuándo se había visto que un gobernador llegara a un evento y se dejara saludar por toda la gente y con todo ese aprecio? No, definitivamente sí se nota el cambio. Algo que a lo mejor valdría la pena en este apartado es justamente que se le diera seguimiento al gobierno saliente, que realmente se aclararan bien las cuentas. Sé que es una tarea titánica la que está enfrentando ahorita nuestro señor gobernador. Sé que de alguna manera se están haciendo muchos esfuerzos. Se limpiaron las instancias, doctor, municipales, estatales, muchísima gente inconforme, gente que tenía muchos años a lo mejor ya trabajando en el gobierno, que pues se les hizo injusto de alguna manera perder su trabajo, pero que de alguna manera también ya estaban pues muy contaminados de la corrupción que sufría gravemente este estado, ¿no? Entonces, en ese tenor, la labor es fuerte y ojalá que se le dé seguimiento, enjuiciamiento, sí, que se hagan los procesos correctos para que el gobernador saliente esté enfrente a la justicia, si es que fuese necesario. Pues yo creo que lo es, porque, bueno, tú debes de saber que se inició un saneamiento de las finanzas y se renegoció la deuda pública. Y los datos son muy directos, mira, se espera un ahorro de 623 millones de pesos este año y 3,000 millones de pesos en total durante la actual administración. Pero lo que se logró
ahorita es una denuncia por peculado de 2.340 millones de pesos por peculado. No te imaginas esa cantidad, pero independientemente de esos 2.340 millones de pesos, hay otras denuncias por 40 y tantos millones de pesos, por 48 millones de pesos, y además denuncias por usurpación de funciones, el robo, fraude, despojo de hectáreas, de 850 hectáreas de reserva natural. Bueno, esto yo creo que pone de relieve que el gobernador ha estado trabajando. Es el primer gobernador que presenta su declaración de tres. Entonces yo creo que aquí el punto importante es que nosotros también tengamos la armonía y la calma como para saber entender que no son chícharos ni patatas lo que se está tratando aquí. Claro, totalmente de acuerdo, doctor, totalmente, porque híjole, es muy difícil, muy difícil. Imagínate, para la población en general, ya imaginarte 1 millón de pesos, tú dices, wow, es muchísimo dinero. Habla de miles de millones de pesos, o sea, es un número que pocas personas en una población pueden tener idea de qué se trata. ¿Viste la foto de este sinvergüenza que todavía hace poquito salió en el Twitter? La manda su esposa con otra persona, con otro personaje de aquí de Playa del Carmen, y de inmediato la quitó. Y el gobernador incluso se ve que había bajado de peso, a ver si mañana la publicamos. Pero, oye, es un descaro porque el tipo cree que hizo todo lo posible por blindarse, y gracias al gobierno se lograron eliminar muchos candados que le había puesto, pero todavía falta lo más importante, que tiene que rendir cuentas directas ante la justicia. La rendición de cuentas yo creo que va a ser uno de los aspectos que nos permita dar ese impulso clave al actual gobierno, ¿sí? Mientras que en este actual gobierno se siga haciendo este esfuerzo por aclarar las cuentas, que se rindan, que haya un ahorro, que se vea un progreso general en el Estado, eso va a permitir que el mismo pueblo de Quintana Roo no le permita escapar, se apoye y se empiecen a sacar los dineros que desaparecieron. Me parece excelente, y además te digo, con la política de austeridad, el pacto de austeridad en el Estado, yo creo que se está manejando y reflejando inmediatamente un cambio muy positivo. ¿Cuántas obras ahorita en sus primeros 100 días? A mí me ha tocado estar aquí en Playa del Carmen, solidaridad, en los parques recreativos, en los hospitales donde no había una sola medicina. Y eso les digo el caso que a mí me pasó en lo personal. Recién Roberto Borges había salido, estoy hablando de pocos días, me tocó tener que ir al hospital de Chetumal a llevar a una persona que tenía problemas serios. No tenían ni siquiera aspirinas, con eso te lo estoy diciendo. No tenían antibióticos, olvídate. Entonces había una cola increíble porque además no servían aparatos de rayos X, en fin. Ese mismo fenómeno se presentaba en todos los hospitales del Estado. Si bien es cierto, todavía hay carencias, porque eso es poco a poco, no puede ser de la noche a la mañana, pero se ha ido reformando. Ya ahorita el plan de médico en tu casa, todo este tipo de situaciones y de programas importantes que el gobernador ha estado desarrollando, y sobre todo, te repito, el hecho de que se han suprimido gastos innecesarios. ¿Cuántos paracaidistas no estaban en el gobierno anterior? Así es, sí. En ese tenor, como te lo comenté hace un momento, vimos el saneamiento en las instituciones, en las instancias estatales, en las instancias municipales, y pues es uno de las acciones más importantes para tratar de mitigar los huecos en los que se escapaba el dinero. Te lo vuelvo a repetir, o sea, ninguno de nosotros tiene la imaginación para poder pensar en miles de millones de pesos que correspondían al bienestar de nuestro pueblo quintanarroense. Y fíjate, para evitar tantas situaciones delictivas, por ejemplo, se certificaron 350 por lo pronto agentes de la policía. En fin, hay situaciones muy importantes que yo creo la coordinación con los medios promotores del turismo,
el desarrollo y el impulso de los aspectos educativos y culturales, las reuniones que se han solventado con el secretario del Trabajo, con el secretario de Educación Pública. En fin, todo esto indica que el Estado empieza a dispararse y en una velocidad prodigiosa. 100 días, 100 días en el gobierno del Estado de México, a los primeros 500 días, cuando tomó posesión Erubiel, no se había manejado ni el 10% de lo que ahorita el gobernador ha hecho. Y además el Estado no estaba siendo uno de los estados más endeudados de América Latina. Yo creo que eso habla bien del gobernador. Repito, no estamos para alabar a nadie, porque si el gobernador en un momento dado no hace alguna acción positiva, somos los primeros también, junto con el pueblo, en decirlo. Pero yo creo que las bases van muy bien, funcionan muy bien. El grupo de su gente es un grupo honesto, es un grupo trabajador, es un grupo que finalmente pues viene. Fíjate lo que hablaba yo ayer, hay priistas que eran priistas y que siguen en el puesto, y entonces dijeras tú, bueno, si hubiese un revanchismo, si hubiera una cacería de brujas, los hubiera quitado, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de compadrazgo ni de nada, simple y sencillamente se ha mantenido a las gentes que se debe de mantener, porque su conducta así lo ha permitido. Y a las gentes que no, como lo decías tú, que estaban minadas, que estaban un poquito aceleradas en otros procesos negativos, bueno, pues hay que quitarlas antes de que se envenene la flora. Pues hasta aquí el aspecto de la situación de este programa. No sé si quieras tú aclarar alguna situación posterior. Algo que vale la pena mencionar es el apoyo actual al sector educativo que se está llevando en Quintana Roo. Sí, eso va a hacer que nuestros niños, que nuestras nuevas generaciones den un impulso al Estado, ¿sí? Den un impulso de progreso. Agradecemos mucho a la parte del gobierno porque se ha visto mejoras, se ha visto inversión hacia la parte de ciencia y tecnología, se ha visto inversión en las escuelas, se ha visto preocupación por la fomentación de las artes, de la cultura en nuestros jóvenes, el acercamiento a los deportes, el apoyo inclusive a los comités de deporte ciencia como el ajedrez, ¿sí? como pues diferentes deportes, diferentes disciplinas. Eso ha dado que se ha visto, me ha tocado por experiencia propia, ver que nuestra juventud también se va saneando y finalmente es el futuro de nuestro estado. Lo dijo el gobernador al ir a inaugurar y en el aniversario de un parque que a él le tocó inaugurar cuando estaba en solidaridad como presidente municipal, que el deporte es lo que más importa. El deporte es una de las cosas más sanas, el deporte y la cultura. Y si bien es cierto, bueno, ayer también lo mencionamos con Luis Maldonado, la entrevista que está pendiente la vamos a poner al ratito al aire, no la hemos podido poner, pero se está proyectando mucho el aspecto cultural. El general que ahorita está tomando el cargo a nivel de las fuerzas estatales trae también una perspectiva de cultura, de información y no tanto de supresión, de fuerza, de poder. Pero eso sí, ni se les ocurra tratar de delinquir, porque las autoridades están a lo que están y a lo que deben de estar para protegernos a todos, que es precisamente la mano dura contra los delincuentes. Agradezco mucho, este es el programa Sin Miedo a la Verdad. Gracias, Jaime Benítez. Ha sido un placer, doctora, ya sabe que estamos aquí al orden y pues siempre estaremos de alguna manera pendientes de que las cosas se realicen con toda la fuerza, con el vigor, con el entusiasmo y con esta característica limpia que está empezando a tener nuestro estado. Agradecemos mucho, soy su servidor Gerard Martí y les decimos hasta la próxima. Gracias.